Yo nunca le he dado bola a las teorías conspirativas, aunque hay alguna gente y organizaciones, sobre todo agencias de espionaje, y algunas que se llaman de ley y orden que se las traen, de aquí y de allá. Si solo recordar a Hoover y el FBI da miedo, KGB, CIA, MI6, y digo esto porque el jueguito de los multimillonarios con el espacio no creo que sea tan inocente. No están yendo allí para pasear, su intención es colonizar. En relación a los viajecitos al espacio, citaremos un trabajo que se hizo en el MIT en el año 1972, y donde ya en ese tiempo se planteaba que nuestro mundo colapsaría para la mitad del siglo XXI, producto de la glotonería del sistema capitalista que tiene que producir y producir para consumir y consumir. The program, called World One, doesn't pretend to be a precise forecast. What it does for the first time in man's history on the planet is to look at the world as one system. It shows that Earth cannot sustain present population and industrial growth for much more than a few decades. It shows that simply cleaning up our car exhausts and making some small effort to limit our families simply isn't enough. El Club de Roma afirma que el colapso de la civilización se dará a consecuencia de que se empezarán a agotar los recursos naturales que necesita el capitalismo industrial para que siga produciendo y la sociedad consumiendo. Los recursos del planeta se acabarán. Pollution is going to become so serious, right out here, that it will start to kill people. So the population will diminish. Right back here, less than it was in the year 1900. And at this stage, around about the year 2040, 2050, civilized life as we know it on this planet will cease to exist. Ese estudio del MIT del 1972 hoy es validado por una revista ecológico-industrial de Yale, donde se concluye que el capitalismo como lo conocemos va inexorablemente a morir en la próxima década o como mucho, el desastre total de la sociedad se produciría alrededor del 2040. Por eso cuando eso suceda, los millonarios que hoy se divierten en el espacio ya lo habrán colonizado y tendrán sus ranchos, donde escaparán para alejarse de la chusma, siempre revoltosa y de las revoluciones provocadas por la injusticia. Pero mientras eso ocurre, en nuestro episodio anterior pasamos revista a cuánto contribuyen principalmente 4 multimillonarios a mantener las carreteras, autopistas, escuelas, los gobiernos municipales, estatales y central, los puertos y aeropuertos, los sistemas de salud, seguridad y vivienda apropiada para la población, entre otras cosas. En nada, han concluido algunos economistas, porque los impuestos de estos tipos son de un % casi inexistente, comparado con usted y yo, que pagamos desde un 14 a un 37%. Esos 4 titanes que revisamos pagan, Warren Buffett, menos de un 1%, un 0,10%. El dueño de Amazon y el Washington Post, Jeff Bezos, aporta también menos de un 1% de su riqueza, un 0,98%. Michael Bloomberg paga un poquito más, un 1,3%. Mr. Tesla, Elon Musk, entrega un 3,7% de todo lo que tiene. En este episodio examinaremos algunos otros de nuestros multimillonarios porque recuerden, nosotros los hacemos multimillonarios. Michael Bloomberg es el 13º estadounidense más rico en la lista de Forbes. Aunque esa lista es dinámica, suben y bajan con frecuencia. Bloomberg a menudo reporta altos ingresos porque las ganancias de las empresas privadas que controla fluyen principalmente hacia él. Some people say, well, taxes are regressive, but in this case, yes, they are. That's the good thing about them, because the problem is in people that don't have a lot of money. And so higher taxes should have a bigger impact on their behavior and how they deal with themselves. Para Michael Bloomberg, quien llegó a ser gobernador de Nueva York, el crecimiento de su riqueza desde el 14 al 18 fue de $22.500 millones. Sus ingresos totales reportados, $10.000 millones, es decir, un 44,53%. Sus impuestos pagados, $292 millones, que es mucho dinero, pero es tan solo un 1,3% de su riqueza. De nuevo, usted y yo pagamos desde un 14 a un 37% de nuestra riqueza. En el 2018, Bloomberg informó ingresos de $1.900 millones. Bloomberg logró recortar su factura de impuestos utilizando
Deducciones que fueron posibles gracias a los recortes aprobados durante la administración Trump. Donaciones benéficas de 968,3 millones de dólares y créditos por haber pagado impuestos en el extranjero. El resultado final fue que pagó 70.700.000 dólares en impuestos sobre la renta sobre esos casi 2.000 millones que ingresó. Pero igual, eso equivale a una tasa de impuestos sobre la renta convencional de tan solo el 3,7%. Income inequality is a very big problem, but the bigger problem is you can take money from the rich and move it over to the poor. If you do it too much, then the rich stop producing and everybody loses. Entre el 2014 y el 2018, Bloomberg tuvo una tasa impositiva real de tan solo 1,3%. Un portavoz de Bloomberg señaló que como candidato Bloomberg había abogado por una variedad de aumentos de impuestos para los ricos. Entre comillas, Mike Bloomberg paga la tasa impositiva máxima sobre todos los ingresos imponibles federales, estatales, locales e internacionales, según lo prescrito por la ley. Citando las donaciones filantrópicas de Bloomberg, ofreciendo el cálculo de que en conjunto lo que Mike, y yo lo digo como si fuera mi pana, da a la caridad y paga en impuestos, equivale aproximadamente al 75% de sus ingresos anuales. También hubo tiempo para la amenaza a la prensa, dijo Bloomberg por medio de su portavoz. La publicación de las declaraciones de impuestos de un ciudadano privado debería generar preocupaciones reales sobre la privacidad, independientemente de la afiliación política o las opiniones sobre la política fiscal. En los Estados Unidos, ningún ciudadano particular debería temer la liberación ilegal de sus impuestos. Tenemos la intención de utilizar todos los medios legales a nuestra disposición para determinar qué individuo o entidad gubernamental los filtró y asegurarnos de que se llegará hasta las últimas consecuencias en esa investigación. Lo único que le faltó decir fue: no persigan a los criminales, persigan a los que los denuncian. Y rematar con la amenaza de un "Remember, Julian Assange". George Soros no quiso discutir personalmente el asunto de sus pagos de impuestos y envió a un testaferro a responder por él, cosa que se opone a su vocalidad ante la prensa cuando apoya grupos anti-establishment. El portavoz de Soros dijo en un comunicado: entre el 16 y el 18, George Soros perdió dinero en sus inversiones, por lo tanto no debía impuestos federales sobre la renta en esos años. El señor Soros ha apoyado durante mucho tiempo impuestos más altos para los estadounidenses ricos. Carl Icahn, este inversor y propietario de múltiples empresas, figura en el puesto número 40 de los estadounidenses más ricos en la lista de Forbes. Aún así, no pagó impuestos federales sobre la renta a pesar de declarar 544 millones de dólares en ingresos brutos ajustados, que la legislación fiscal de Estados Unidos define como ganancias a los que hay que restar los pagos de intereses de préstamos estudiantiles o de la pensión alimentaria. Como Icahn tenía un préstamo pendiente de 1.200 millones de dólares con Bank of America, entre otros, era técnicamente como una hipoteca, porque estaba garantizada, al menos en parte, por sus áticos de Manhattan y otras propiedades. Así, los préstamos permiten a este multimillonario deducir los intereses de sus impuestos. En una entrevista explicó que declara los beneficios y las pérdidas de su imperio empresarial en sus impuestos personales. La multimillonaria más joven, la también estadounidense Whitney Wolfe, tiene un patrimonio total de 1.300 millones de dólares. Con 31 años de edad, es la multimillonaria más joven del mundo, hecha por sí misma, una categoría con la que Forbes diferencia a los que heredaron sus fortunas. Es cofundadora del sitio de citas en línea Bumble, y en el 2021 es una de las 63 nuevas mujeres que ingresaron al grupo. Antes de crear su propia aplicación, había sido ejecutiva del sitio de citas Tinder. ¿Qué es lo que no funciona en Hacienda de Estados Unidos, el IRS? En relación a lo que hemos tocado, vamos a simplificar la ecuación para que todos entendamos los atrechos, cubiertas y shelter que toman los millonarios y que nosotros, los comunes y normales, no podemos tomar. Por ejemplo,
Yo fundé una empresa que tiene un valor de $1.000 millones. Esto lo hice al comienzo del año fiscal y su valor aumentó. Se duplicó a $2.000 millones para el final del año fiscal. ¿Cuánto debo pagar por impuestos sobre la renta? Respuesta facilita para los millonarios. 0. Así es, 0. Porque aunque soy el doble más rico, como no he vendido ninguna de esas acciones, no he tenido ningún ingreso. En la otra esquina está el trabajador común y corriente, el asalariado. No tiene activos. Su sueldo es aproximadamente $30.000 anuales. Su empleador le descontará directamente de su salario un 20%, es decir, $6.000 para enviarlo directamente al IRS. Eso será su impuesto sobre la renta y otros gastos. Esto es lo que disgusta, y estas son las injusticias del sistema contributivo del sistema capitalista cuando nos enteramos de que los más ricos pagaron poco o nada de sus impuestos sobre la renta y el peso cae completo sobre las espaldas de los trabajadores. Que los ricos no tengan ingresos o cobren $1 al año como hacen muchos no significa que estos tipos no tengan dinero para pagar las facturas de sus mansiones, carros de lujo, sus aviones, sus yates y otros elementos que los hacen ser la aristocracia financiera. Lo hacen así. Piden préstamos de dinero en efectivo, pero no como nosotros para pagar el carro o la casa, no. Para vivir y gastar y ponen de colateral o garantía su enorme riqueza. Entonces los chavos que reciben producto de un préstamo, y aquí está la parte perfectamente legal de la estrategia, y el interés de ese préstamo se puede deducir de cualquier otro ingreso para reducir aún más sus obligaciones fiscales. Suena como si nos asaltaran con una pistola de agua, pero es legal. Por estas cosas, senadores de Estados Unidos como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y políticos como Jeremy Corbyn y John McDonnell en Gran Bretaña y académicos como Thomas Piketty argumentan que se necesita una forma de gravar la riqueza, no los ingresos que tiene una persona, la riqueza. El multimillonario en nuestro ejemplo no pagará impuestos sobre la renta y solo pagará cuando venda esas acciones y obtenga una ganancia. Pero si no vende, pues libre de polvo y paja. Seguir siendo más rico y tomar otros atajos para que cuando muera, sus herederos se queden con todos los bienes y seguirán pagando poquísimo o nada. Es el capitalismo en acción, pero al igual que con el nuevo consenso global sobre gravar a las multinacionales, el clamor por un cambio fiscal es cada vez más fuerte. Y el verdadero escándalo fiscal es que todo esto es legal. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y 7 Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.